Amables televidentes, continuamos con el programa Agenda País que la Universidad Tecnológica de El Salvador y el Senado Consultivo presentan a consideración de la ciudadanía con la finalidad de encontrar soluciones a los principales problemas y desafíos que enfrentamos como sociedad organizada. El tema de este día es la participación de la Fuerza Armada en seguridad pública. ¿Es viable o pertinente? Es una especie de interrogante. Vamos a tratar de darle respuesta en el transcurso de este programa. Como todos sabemos, la inseguridad prevaleciente en el país es el principal problema y la principal preocupación del pueblo salvadoreño. No solamente porque tiene un efecto dañino en la pérdida de vidas humanas, sino porque también influye negativamente en casi todas las actividades que desarrollamos para lograr el mayor bienestar posible. Para visualizar de mejor forma este tema, vamos a ver el siguiente reportaje. Participación de la Fuerza Armada en la seguridad pública del país. ¿Viable o pertinente? La ciudadanía salvadoreña sufre, desde hace 2 décadas, un estado de inseguridad muy acentuado, que ha costado cientos de víctimas mortales y la pérdida de innumerables bienes materiales. Esta condición anómala afecta de manera directa las actividades laborales, educativas, culturales, religiosas y empresariales que toda sociedad organizada requiere para su normal funcionamiento. Para las autoridades nacionales correspondientes a los últimos 4 gobiernos, ha resultado imposible modificar esta realidad, lo que impone a la nación la urgente tarea de unificar esfuerzos del gobierno y la sociedad para diseñar políticas y estrategias efectivas que erradiquen esta amenaza que, de continuar sin solución, pudiera conducirnos a un estado de frustración y anarquía, cercano a un estado inviable, sin futuro o fallido. La principal institución responsable de combatir este flagelo es la Policía Nacional Civil, creada por el Acuerdo de Paz de 1992, cuando se separó la función de seguridad pública de la defensa nacional. Sin embargo, por razones diversas, su desempeño no ha sido lo suficientemente efectivo para devolver la seguridad a la totalidad de ciudades, pueblos y comunidades de El Salvador. Por ello, a partir de 1993, varias administraciones gubernamentales tomaron la decisión de que la Fuerza Armada apoya a la Policía Nacional Civil en tareas de seguridad pública, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 212, que le faculta, excepcionalmente, para cumplir misiones de seguridad interior. Asimismo, al tiempo que los observadores perfilan a la institución armada como la que mayor y mejor cumplimiento ha dado a los compromisos que la firma de la paz establecieron como condiciones para su reconversión, se ha convertido en una instancia a la que la ciudadanía le confiere mayor confianza que a la misma Policía Nacional Civil, los consejos municipales, el Ministerio Público y otras instituciones del Estado. Hoy por hoy, y más allá de la oposición que algunos sectores hayan expresado, la población ve con normalidad la presencia de los grupos de tarea conjunta en los que elementos de la Fuerza Armada apoyan a la fuerza policial en labores de patrullaje para garantizar la seguridad pública. De ahí surgen las preguntas. ¿Es necesaria y legítima la participación de la Fuerza Armada en el combate de la inseguridad? ¿Es una opción viable y pertinente? ¿Qué papel concreto le corresponde? ¿Qué condiciones deben darse para que cumpla con su cometido? Ese es el tema hoy, en discusión en nuestra Agenda País. Me acompañan en esta oportunidad 3 importantes ciudadanos, destacados cada uno en sus disciplinas, que nos entregarán aportes y recomendaciones que nos permitan encontrar algunas soluciones al clima de inseguridad que padecemos los salvadoreños. Presento en primer lugar al doctor Rodolfo Garay Pineda, abogado de la República, exdirector general de Centros Penales. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, mi general. El general Otto Alejandro Romero, exministro de la Defensa Nacional. Bienvenido, gracias por su participación. Un saludo para toda la audiencia,
Es un gusto estar en este foro de Agenda UTEC. Y el contraalmirante Juan Antonio Calderón, ex subjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Me complace saludarlo y le extiendo la más cordial bienvenida. Muchas gracias, mi general. Gracias por la oportunidad de poder participar en un programa que nos va a dar un aporte importante para nuestra población. Correcto. Vamos a dar inicio a las exposiciones con el doctor Garay Pineda. Doctor, considerando su gran experiencia como funcionario público, ¿cuál es su apreciación general sobre el clima de inseguridad que vivimos en nuestro país? Si es posible señalar los orígenes, la evolución y el estado actual de esta delincuencia que nos abate como sociedad. El estado actual de la inseguridad es un estado preocupante desde una perspectiva criminológica, porque nos está demostrando que las instituciones del Estado responsables de garantizar la seguridad interna no están cumpliendo su papel constitucional. Ha sido un fenómeno creciente cuya gradualidad se ha ido incrementando con el tiempo hasta llegar a crear las condiciones graves de inseguridad y de inestabilidad que tenemos en este momento. Determinar las causas del proceso de delincuencia es una respuesta que debe tener o debe ser el resultado de un diagnóstico criminológico. No podemos anticiparnos a establecer una causa si no es producto de un trabajo científico serio que determine ese diagnóstico criminológico y que a partir de ese diagnóstico permita establecerse las políticas necesarias para su debida atención. Entonces ahora la práctica, la experiencia puede establecer algunas causas de origen social, de origen económico, de origen psicosocial, pero será el diagnóstico el que va a determinar principalmente. Porque desde una visión muy científica, la doctrina que prevalece actualmente en nuestro país y que los académicos dicen van sobre los factores o las condiciones económicas, ambientales y sociales de la población. Científicamente esa es la doctrina positivista, pero el positivismo ha sido superado también en los Estados Unidos. Yo me atrevería a decir que no estamos asertivos en eso y que será el diagnóstico criminológico el que nos determinaría con mayor certeza esa causalidad. Sí. ¿Significa que el enfoque que se ha dado por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública al problema de la delincuencia no ha sido el adecuado o es incompleto en estos momentos? Primero, es incompleto porque se han establecido políticas públicas de atención al problema y políticas públicas muy limitadas. Técnicamente, profesionalmente, científicamente, la respuesta tiene que ser integral, tanto el carácter preventivo como el carácter de combate al fenómeno de la delincuencia. Y para tener una respuesta integral solamente hay un instrumento, la política criminal de Estado. Y eso todos los estados europeos y todos los estados lo tienen. El Salvador nunca ha tenido política criminal de Estado, sino manifestaciones individuales de políticas públicas para atender al problema de seguridad que son limitadas, son insuficientes e incapaces de atender con eficiencia el problema. Muy bien. General Romero, desde su experiencia como ministro de Defensa, ¿cuál es su apreciación general del desempeño que ha tenido la Fuerza Armada apoyando a la PNC en tareas de seguridad pública desde 1963 hasta la actualidad? Bien, debo comenzar diciendo que cuando estamos tratando de entender un momento coyuntural como el que tenemos hoy a 2018, no podemos ser tan simplistas y creer que todas las variables que tenemos hoy han aparecido como arte de magia de la noche a la mañana. En realidad hay que hacerle ver a la audiencia y especialmente a este foro académico que estamos tratando de aportarle que todo esto tiene sus causas y sus efectos perfectamente establecidas en la historia y en el corto plazo de la historia, dado que el último gran conflicto interno que tuvimos finalizó en el 92 y todos sabemos que los conflictos, es decir, las guerras, si les queremos llamar de una manera más clara, son los que precisamente van cambiando, por no decir dinamizando, van cambiando las estructuras sociales, económicas, políticas y militares. Y lo que hoy tenemos aquí en El Salvador es precisamente eso,
En el 92 lo que pasó fue que cerramos un conflicto mal cerrado y eso provocó que, habiendo sido un poco apresurados, por decir una palabra adecuada, en tomar ciertas políticas en esos años, las consecuencias las estamos sufriendo hoy. Y me refiero específicamente, como usted pregunta, ¿por qué la Fuerza Armada está participando en sellarle los huecos que la policía no puede desarrollar? Precisamente por eso, porque en el 92 teníamos un sistema de seguridad que funcionaba bien o mal, pero hay que reconocer que el sistema de seguridad que en esos años la Fuerza Armada era muy preponderante, impidió que cayera El Salvador ante la agresión armada que habíamos sido sujetos, y dado que a la hora de hacer la negociación se negoció desarmar el sistema de seguridad, el error fue que lo desarmamos y no creamos otro. Entonces hubo mucha, digamos, se apresuró demasiado. Pero ante esa decisión política que se separó la seguridad pública de la defensa nacional, vuelvo a insistir sobre el tema de que si la Fuerza Armada desde el 93 hacia la actualidad ha cumplido con un rol, digamos, subsidiario importante en apoyo de la PNC. Sí, y es así justo como usted lo dice, es en apoyo de la PNC, no haciendo tareas de seguridad pública, que es lo que la Constitución le da el espacio al presidente. Claro. Por eso es que lo describía yo de esa manera, como se creó un vacío de autoridad en el 92 y la PNC llegó al Estado Mayor, como hubiera llegado cualquier otro ciudadano con don Chema Monterrey al frente, que era un hombre, un gran empresario, pero hay que reconocer que pues, don Chema Monterrey no era un hombre que tuviera un conocimiento exacto de las estrategias de seguridad pública. Y el Estado Mayor fue quien en esa ocasión, al año 93, creó el primer plan de seguridad que le llamamos Plan Vigilante, de ahí que luego se llamó Plan Guardianes, etcétera, cuyo concepto estratégico se basaba precisamente en no dejar sola a la PNC, que estaba en pañales, y ante la pregunta suya, la Fuerza Armada llegó en apoyo a la PNC, no está haciendo seguridad pública directamente, no es la Fuerza Armada un órgano auxiliar de justicia, no investiga, no le manda a la Fiscalía nada, solamente le da fortaleza a la PNC desde el año 93. Lo que sí valdría la pena decirle a la ciudadanía es que cuando diseñamos ese concepto y le metimos eso de GTC y todo lo que le pusimos al plan, no lo veíamos con una visión de que pasaran 25 años haciendo lo mismo y que hayan pasado directores diferentes en la PNC y en la Fuerza Armada y hayan mantenido el mismo concepto. Se esperaba que a 25 años ya una generación de salvadoreños pudiesen observar una Policía Nacional Civil con una capacidad estratégica de conducción que eliminara o neutralizara el problema, en este caso de las maras, que es lo que principalmente nos hace estar pendientes, y que la Fuerza Armada pudiera dedicarse a sus tareas de defensa nacional, que es lo que manda la Constitución. Precisamente ese es el gran reto de la PNC, alcanzar su autonomía, ser capaz de cumplir con su misión constitucional sin necesidad del apoyo de la Fuerza Armada, por mucho que ésta voluntariamente lo quiera hacer. Porque en los inicios de estos planes se creía que 5 años era suficiente para que la PNC se desarrollara, claro, o 10 años como máximo, pero aparentemente el plazo se ha extendido ya demasiado porque llevamos más de 25 años de estar en ese apoyo, algo que es inconveniente por diferentes razones que vamos a tratar en otra oportunidad. Contraalmirante Juan Antonio Calderón, de acuerdo a su experiencia en el Estado Mayor, que es donde se elaboran los planes y proyectos, ¿qué hubo que adaptar de parte de la Fuerza Armada en organización, en operaciones, en logística, para estar en condiciones de apoyar correctamente a la PNC en tareas de seguridad pública? Pues inicialmente la estructura de nuestras unidades permitía poder tomar algún personal que lo teníamos empeñado en adiestramiento para la defensa nacional, poderlo derivar hacia apoyo a la Policía Nacional Civil, principalmente por esa capacidad que nos da el estar desplegados a lo largo y ancho del país. Sin embargo, una tarea como el apoyo a la seguridad pública requiere también personal con algún conocimiento adicional
que obviamente un soldado normal no lo tiene. Y este ha sido una preparación exhaustiva que se le ha dado a nuestro personal en el área de procedimientos policiales y también de conocimiento más profundo sobre los derechos humanos. Hemos pedido así apoyo, o se pidió apoyo en esa oportunidad a la Procuraduría General, a la Procuraduría de Derechos Humanos, para que nos proporcionara personal que nos pudiera capacitar, no solo a instructores dentro de la institución, sino también al personal que iba a participar, para que tuviéramos en cada movimiento, en cada operación, en cada patrullaje que se apoyara a la policía, el conocimiento pleno y la certeza de que nuestro personal llevaba en mente la salvaguarda de la protección de nuestra población. En cuanto a la parte operativa, pues nuestro personal está totalmente adiestrado para poder ejercer ese apoyo de seguridad que tanto requiere la Policía Nacional Civil, ya que nosotros acompañamos nada más a la policía, no desarrollamos nosotros independientemente las operaciones. Adicionalmente a eso, en los últimos meses se haya estructurado un protocolo de entendimiento de trabajo entre Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, el cual fue auspiciado por la Organización de Naciones Unidas y también por la USAID, los cuales ya está desarrollado el documento y en este momento se están desarrollando las capacitaciones para su implementación en todas las unidades militares y policiales a lo largo y ancho del país. Muy bien. Vamos a pasar a la primera pausa, ya volvemos. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. El tema de hoy, elegido y electo. La palabra elegido es participio del verbo elegir, única forma que debe usarse en la formación de los tiempos compuestos y de la voz pasiva. Los ciclistas viajeros por el mundo han elegido su propio estilo de vida. Recientemente, Carlos Alvarado fue elegido presidente de Costa Rica. En cambio, la forma electo es participio irregular de elegir. Es un adjetivo que significa que ha sido elegido para una dignidad o cargo y aún no ha tomado posesión. La dirigente gremial es una diputada electa para la Asamblea Legislativa. Es incorrecta la forma fue electa. Le esperamos en la próxima edición de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Doctor Garay Pineda, ¿qué ingredientes podríamos adicionar a los planes actuales de seguridad pública para que estos sean más eficaces? Ya que pues, a lo largo de estos años nos hemos dado cuenta pues, que estos planes han sido, digamos, si no ineficientes, pero no han tenido la capacidad de neutralizar la amenaza de la seguridad que presenta la delincuencia en el ámbito de la seguridad pública. A su juicio, ¿qué ha faltado para que estos planes sean más efectivos? Fíjese que creería que tendremos que valorar su eficacia en el tiempo y en el espacio, en donde los planes se han reducido a un tiempo determinado que no resuelve el problema y que inmediatamente desaparece el plan, el problema vuelve a surgir. Y entonces eso nos da una solución momentánea. Si usted ve los planes de apoyo que ha tenido la Fuerza Armada, principalmente en los últimos tiempos, el apoyo al plan barrios, en el apoyo a los autobuses, el plan escuela segura, a las escuelas públicas, inmediatamente usted retira ese apoyo, el problema vuelve automáticamente a surgir. Es decir, nos da un resultado momentáneo que no tiene proyección en el tiempo. Muy bien. Y el otro es el carácter de extensión territorial. Si bien es cierto, se ha focalizado,
pero el problema es al nivel nacional y en donde a consecuencia de esos planes se ha desplazado ya para el sector rural. Antes creímos que el problema de Mara era exclusivo de los sectores urbanos, a consecuencia de los planes se trasladaron al sector rural y la territorialidad no considerada de manera inadecuada también contribuye a su ineficiencia. Correcto. Básicamente, en ese concepto viene la siguiente pregunta para el contraalmirante Calderón. ¿Qué hacer para que el control territorial que está expresando el doctor Pineda, Garay Pineda, no ha sido suficiente? ¿Podríamos realmente comenzar a retomar ese control para comenzar a sentir seguridad en ciertas comunidades que por ahora se sienten desguarnecidas? Pues efectivamente, el fenómeno de las pandillas cada día se ha vuelto más complejo, como lo mencionaba Rodolfo. Ya dejó de ser realmente para nuestro país un problema simplemente delincuencial o de crimen organizado, como han llegado a tener ciertas estructuras delincuenciales. Ya pasó a ser un problema más de carácter social, más de carácter en la comunidad, y ante lo cual hay que preparar una estrategia más integral, que no solo recupere territorios reprimiendo directamente las estructuras criminales, sino también que consecutivamente tiene que incorporar a los otros actores del Estado que conforman parte de la acción social en apoyo a la población. Aquí estamos hablando de estructuras como educación, salud, medio ambiente, obras públicas, las mismas alcaldías municipales que son las orientadas a mantener el control territorial en sus áreas más específicas. Todas estas acciones, obviamente, van a requerir recursos financieros que probablemente no están incorporados en los presupuestos ordinarios de cada año. Sin embargo, con un buen plan estructurado, bien integrado, probablemente se puedan buscar fuentes de financiamiento en el exterior para que este plan integral de desarrollo de estas comunidades se pueda materializar. Muy bien. Se ve pues claramente que estamos siendo deficitarios en el combate a la delincuencia. General Romero, usted hablaba de un sistema de seguridad pública que teníamos en el pasado, que de alguna manera era funcional. ¿Qué cambios se pueden hacer en la actualidad para que el sistema basado en la Policía Nacional Civil pueda funcionar de aquí en adelante? En primer lugar, yo pienso que lo que debe hacerse es algo ordenado, es decir, crear un sistema. Yo lo que percibo hoy, si lo vamos a ver de una manera un poco concreta y reducida en conceptos, es que estamos fuera del sistema. Como le reitero, nadie ha dicho que el sistema que teníamos en los 80 era un sistema perfecto, pero funcionaba. Es decir, las maras ya existían en los 80, pero la policía y los cuerpos de seguridad que estaban a cargo los tenían controlados y no crecían, o al menos no crecieron con la magnitud que crecieron hoy. Entonces, hoy lo que tenemos es que crear un sistema, primero, que enganche en el sistema de seguridad nacional, que encaje. Lo que no se puede hacer es crear un sistema de seguridad pública, como decía Ortega y Gasset en sus escritos en España, que sea un compartimento estanco, que vaya caminando él solo y dejando a la par un sistema de defensa nacional, separado también otro compartimento estanco, y a la par otro sistema X, cualquiera sea de la vida política del país, que es lo que hoy aprecio que está pasando. La policía, que es el instrumento de seguridad pública según la Constitución, está caminando y no toma en cuenta las acciones que los diversos actores de la vida política nacional, que también crean sistemas, están haciendo. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, si usted busca en algún libro, ya sea en la Academia de Seguridad Pública o en alguna academia de El Salvador, ni siquiera hay una conceptualización de lo que es la seguridad pública. Es la Constitución el único lugar donde usted encaja el término seguridad pública. Pero yo seguro que si usted va a la Academia de Seguridad Pública y les pide que le busquen un texto de estudios que se llame Manual de Seguridad Pública, si lo tienen, no han definido ni siquiera lo que es seguridad pública. Porque hay una escasez académica de conocimiento de estas cosas, y eso hace que cada uno vaya interpretando la seguridad pública como quiere y va dándole una vivencia de seguridad pública de acuerdo a lo que siente que le apriete el zapato, van apagando incendios. Entonces, a mi juicio, lo que hay que hacer es crear una ley de seguridad nacional, o si se quiere de seguridad pública, porque no existe una ley de seguridad pública.
de donde encaje y le dé chance de hacer una planificación ordenada y utilizar los escasos recursos, como decía el almirante Calderón, para crear estructuras baratas. Porque claro, a todo el mundo nos gustaría que nos pusieran un policía en la esquina de nuestra casa. ¿Cómo lo vamos a pagar? O sea, hay que ser sensato en que este es El Salvador. No es Suiza ni es los Estados Unidos, donde hay abundancia de recursos. Luego, el sistema que hay que hacer para llenar ese hueco tiene que ser barato y adecuado al Salvador y que funcione, que sirva para lo que debe servir. Bien, vamos a tener la segunda pausa, ya volvemos. El Museo Universitario de Antropología presenta La pieza del mes. Plato trípode bícromo del período posclásico, de cerámica tipo marigua, base convexa, soportes cónicos levemente curvos y paredes recto divergentes. En su interior exhibe una banda circundante de diseños geométricos con grecas, líneas zigzagueantes, círculos y líneas verticales. La superficie externa exhibe en su parte superior 2 bandillas circundantes. Los extremos de los soportes presentan 3 líneas paralelas verticales. Visítanos en calle Arce y 17 Avenida Norte, edificio Anastasio Quino. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. Doctor Garay Pineda, atendiendo a su amplia experiencia como director general de centros penales y la estrecha relación que siempre ha existido entre esta entidad y la PNC para el combate de la delincuencia, me gustaría conocer su opinión de cuál ha sido el grado de coordinación entre las dos instituciones y más que todo, ¿qué opina usted sobre las medidas extraordinarias que ahora se han adoptado precisamente para mejorar el control de los internos en cada uno de los centros penales? Primero, saber que las medidas extraordinarias son la única política pública destacable de este gobierno. Y que no vamos a encontrar ningún otro plan que refleje una respuesta al problema de la delincuencia. Pero en la valoración de las medidas extraordinarias también nos está reflejando la incapacidad institucional de la PNC y la incapacidad del sistema penitenciario, dado el incremento poblacional. Es decir, en los últimos 10 años hemos pasado de una población de 10.000 internos a 34.000 internos con la misma infraestructura, con el mismo personal, que implica una dificultad más grande y en donde necesariamente se tiene que buscar. El problema es que no podemos establecer políticas pasando sobre la Constitución y sobre la ley. Principalmente porque se cree, ellos han partido de una premisa. No, es porque el problema de delincuencia surge porque se genera dentro del sistema penitenciario. Esa premisa es falsa. No, el problema de la delincuencia no se genera desde la dirección del sistema penitenciario. Y entonces se han establecido mecanismos que pasan sobre la Constitución y la ley. Las medidas extraordinarias tienen 2 graves deficiencias. Uno, vulnera derechos de los internos garantizados en los tratados internacionales y esa perspectiva es inconstitucional. Segundo, que le da facultad al ministro de Justicia, la misma medida, para que establezca otras disposiciones que considere pertinentes. Un cheque en blanco no se le puede dar a ningún funcionario. Y está el decreto legislativo en esas condiciones. El artículo 86 de la Constitución establece que los funcionarios no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Constitución y la ley. No puedo yo, mediante el legislador, decirle, mire, usted considere qué otras medidas va a aplicar. Eso vulnera. Entonces, desde una perspectiva profesional, los decretos que generaron las medidas extraordinarias, si bien tienen una finalidad, pero había que declarar la inconstitucionalidad desde esos 2 puntos de vista, porque tenemos que respetar la Constitución, tenemos que respetar el orden establecido. Si ellos lo consideran una necesidad, de acuerdo, pero hagámoslo sobre el principio de legalidad. Su opinión me lleva a la idea de que se hace necesario
fundamentalmente diseñar un plan nacional de seguridad interior que tenga todos estos elementos y que no quede inconcluso tal como usted lo está manifestando. Pero ¿qué otras medidas, aparte de estas del control de los centros penales, se le ocurren a usted en este momento que podrían contribuir al control de la delincuencia que está fuera de los centros penales y que está, digamos, libre y que puede delinquir en el momento que ellos lo consideren conveniente? Fíjese que primero tenemos que ver cuáles son los principales focos de delincuencia. Y ya en El Salvador se han establecido los 21 municipios que generan mayor delincuencia, principalmente violencia y niveles de homicidio. Eso lo tenemos ya identificado con claridad. Entonces, las medidas de reacción del Estado, de recuperar el control y la seguridad ciudadana, tendrían que focalizarse fundamentalmente en esos 21 municipios. Es decir, que el plan de seguridad que se va a diseñar debe darle atención prioritaria en la recuperación de zonas en esos 21 municipios. Y estamos siendo coherentes con los recursos del Estado. Si todavía ahora nosotros como ciudadanos simples podemos identificar los sectores del territorio al cual no nos podemos acercar. Sí. Y no es necesario señalarlos. La Campanera, Residencial Italia, La Curruncha en San Miguel, están claramente identificados. Entonces el foco de atención de combate y recuperación, ya no de seguridad pública, porque es un concepto más amplio, sino de seguridad ciudadana. Cómo garantizar la convivencia de esas comunidades con absoluto respeto a sus derechos fundamentales, que garanticen la coexistencia. Entonces, la medida que podríamos recomendar es recuperar el control para garantizar la seguridad ciudadana en los 21 municipios focos de generadores de violencia. Muy bien. Contraalmirante Calderón, vuelvo con usted. Los planes actuales entre la PNC y el apoyo de la Fuerza Armada, supongo, porque no los conozco al detalle, que deben estarse actualizando, porque un plan normalmente tiene un periodo de vigencia que al transcurrir el tiempo va perdiendo efectividad por diferentes razones. ¿Cree usted que este momento sería aconsejable que esos planes se revisaran y que se incrementaran o se implementaran otros que contribuyeran al mejor combate de la delincuencia? Pues en función del apoyo que la Fuerza Armada le da a la seguridad pública, la base primordial es un decreto ejecutivo que sacó el señor presidente de la República en el año 2009. Ese decreto número 60 es el que le ha dado el amplio marco de acción al apoyo que la Fuerza Armada le da a la Policía Nacional Civil. A medida que ha venido pasando el tiempo, este mismo decreto se ha venido no solo prorrogando, sino que actualizando, y ahí se han venido incrementando los apoyos en cuestión de qué tipo de unidades de Fuerza Armada iban a apoyar a PNC o en qué forma iban a operar en forma conjunta. Ahí tenemos unidades como el Comando Zeus, que opera en zonas delincuenciales de mayor índice criminal, y ahí está con fuerzas de tarea suficientes para apoyar operaciones de la PNC. Igual tenemos un Comando San Carlos que apoya a la Dirección General de Centros Penales, al tener 10 grupos de tarea específicamente focalizados en los centros penales de mayor peligrosidad. También hay dentro de ese mismo plan un equipo o equipos de patrullas para poder apoyar a los otros centros penales que son de readaptación de menores o de menor peligrosidad. Parece un poco como no congruente el apoyo directo a lo que es seguridad pública cuando tenemos también que establecer un plan para protección de fronteras, que esa es una tarea dentro de las que le corresponden a la Defensa Nacional, pero efectivamente como las fronteras nuestras son tan vulnerables, tenemos más de 130 posiciones o puntos fronterizos no habilitados en los cuales las personas los transgreden y pueden cometer ilícitos, moviendo armamento, droga, y ahí tenemos un pool
con 30 posiciones fijas, desde donde las cuales se patrullan esos 130 puntos fronterizos no habilitados. Como lo ve, la diversidad del apoyo que la Fuerza Armada presta, no solo a instituciones de seguridad pública, sino que en este caso también a la Dirección General de Aduanas, que pertenece al Ministerio de Hacienda, este apoyo que se da diverso, cada uno requiere adiestramiento específico, apoyo con un número de personal bastante considerable, y aparte de eso se han incrementado los apoyos para los centros escolares, que también requieren apoyo focalizado, no solo directamente del centro escolar, sino que sus accesos. Hay que patrullar los accesos porque ahí es donde están esperando a los estudiantes para poderles orientar a cometer actos ilícitos contra ellos. También tenemos los grupos conjuntos de apoyo a la comunidad, 340 grupos conjuntos de apoyo a la comunidad que son policía y Fuerza Armada, trabajando a lo largo y ancho del país, en los 14 departamentos. Como ve, son innumerables los ejes en que se ha diversificado el apoyo que la Fuerza Armada le da no solo a las instituciones de seguridad pública, sino que también a otras instituciones del Estado que están en esta misma tarea de eliminar este problema delincuencial. Muy bien, le agradezco su amplia exposición. General Romero, como vimos, el título de esta noche es explorar si es viable y si es pertinente la participación de la Fuerza Armada en seguridad pública. Indudablemente, por lo que hemos conversado, nos estamos dando cuenta que no solamente es pertinente, sino que es indispensable. Pero me gustaría saber su opinión sobre esta participación de la Fuerza Armada y si considera que se debe hacer algunas modificaciones o esta relación de cooperación interinstitucional entre la PNC y la Fuerza Armada podría sufrir algunas modificaciones para ser más efectiva. Claro, voy a tratar de aportarle a este foro tan prestigioso, académico, lo que creo que vale la pena todavía seguir considerando. En primer lugar, ayudar a que le demos cultura y educación de seguridad a nuestra sociedad, estableciendo que en los sistemas de convivencia nacional hay que saber diferenciar en lo que son los instrumentos y las funciones o servicios que prestan a la comunidad estos instrumentos. La Fuerza Armada es bien clara, la Constitución, es decir, que es lo que hace en el 212, está toda la política militar perfectamente establecida. Así también la Policía Nacional Civil tiene muy claramente establecida cuáles son sus funciones de orden y tranquilidad pública y mantenimiento de paz, lo cual establece con claridad qué hace cada una. Lo que a mi juicio está pasando es que a medida que empezamos a desarrollar la Constitución en los distintos planes, no sabemos darle ejecución concreta a esas funciones con los instrumentos adecuados, porque yo creo que científicamente cada instrumento debe afrontar cada amenaza de acuerdo a la magnitud de la amenaza. Claro, por eso le mencionaba en el comentario anterior que lo primero que tenemos que definir es un concepto de seguridad pública para poder saber dónde anda la policía, porque un policía aquí y en cualquier país normal es un hombre que anda con una pistola aquí en su cinto, no con un M16 colgado. Claro, un M16 lo ocupa, por ejemplo, Costa Rica, en la frontera con el río San Juan, con México, porque Costa Rica le llama policía a cualquiera. Hasta con Nicaragua. Frontera con Nicaragua, exacto. Usted ve, le toma una foto a un policía tico y dice, bueno, este debe ser algún soldado que le han prestado a la policía de Costa Rica, porque anda con tamaño fusil y tiene unos morteros atrás, pero le siguen llamando policía. Es problema de Costa Rica, claro, de idiosincrasia de Costa Rica. Claro. Nos interesa El Salvador. El problema es que aquí en El Salvador ya nos acostumbramos a ver a policías armados hasta los dientes con fusiles. Eso debemos decirle a nuestra sociedad que es generar cultura. Entonces uno ya acostumbramos a nuestra gente a ver a los policías como que son soldados en la calle. Sí. Los policías deben ser soldados, la policía debe servir para hacer seguridad pública, es decir, para garantizarle los derechos individuales y colectivos y sociales que la Constitución le manda a El Salvador, que le debe garantizar. Una vez superada esa barrera, debe haber otro instrumento que se haga cargo de eliminar esa amenaza o al menos neutralizarlo. Claro, si usted empieza a leer
el plan de gobierno, El Salvador Seguro, las recomendaciones del señor Giuliani, el plan que ha hecho ¿cómo se llama? Comité de Seguridad y cualquier otro plan que usted vea del gobierno, usted logra identificar en esos planes un buen criterio de cómo, por ejemplo, controlar el territorio. Pero ya cuando va a ver cómo lo han ejecutado, no lo han hecho. Al no hacerlo, ¿de qué sirve que usted le ponga una maravilla de planes si a la hora de ejecutar los instrumentos desvían su atención, ¿verdad? Porque es lógico, cualquier ciudadano que venga de otro país dice, bueno, que hay una policía comunitaria. Estos deben tener una estructura en todo el territorio nacional, y cuando usted se vaya por Lolotique, al Cantón Las Ventas, y empieza a buscar la policía comunitaria, no existe la policía comunitaria. Ahí cualquier hijo vecino mata a alguien y no lo agarran nunca, ni nadie le dice para dónde se fue, ni quién lo mató. Muy bien, gracias. Ese es el problema de fondo que tenemos. Muy bien. Vamos a tener 2 minutos cada uno para que hagan una subconclusión de acuerdo a la ponencia que han hecho y de acuerdo al tema en general. Vamos a comenzar con el almirante Calderón. Pues retomando la pregunta que usted hizo en forma general hace unos minutos, de ver la viabilidad que tiene el empleo de la Fuerza Armada en apoyo a la seguridad pública, pues partiendo de que la Defensa Nacional es un servicio público que es de carácter obligatorio, indelegable, también es ineludible por parte del Estado, es de carácter permanente, no se puede improvisar. La Fuerza Armada cuenta con ya personal adiestrado y medios que están desplegados a lo largo y ancho del país. En un país como el nuestro, con recursos limitados, resulta más conveniente en este momento y más eficiente también el utilizar a estos recursos que están ya desplegados en el país en apoyo a las fuerzas policiales, mientras se restablecen las condiciones de orden público, tranquilidad y paz interna, que son las que efectivamente no se están desarrollando en este momento. Cuando esas condiciones se restablezcan, es entonces que el señor presidente pueda dejar sin efecto su decreto ejecutivo y darle su informe a la Asamblea Legislativa sobre el resultado de la actuación de la institución en apoyo a la seguridad pública. Muy bien. General Romero, ¿cuál es su conclusión? Bueno, mi conclusión respecto a la temática de Fuerza Armada, seguridad pública, es que deben adecuarse el sistema de seguridad pública a la realidad salvadoreña. Y cuando decimos deben adecuarse es identificar, como decía nuestro buen amigo Rodolfo Garay, las amenazas concretas y, como decía el almirante, ponerle los recursos disponibles y ser realista en cómo llevar a reducción de esas amenazas con lo que tenemos en El Salvador. No empezar a plantear en los planes objetivos intangibles, dado que no tenemos los recursos para hacerlo. Y es fundamental reiterarle a nuestra teleaudiencia que cualquier cosa que se haga en El Salvador debe ser con realidad económica. A todos nos gustaría tener una super policía, que todos fueran Robocop aquí, armados hasta los dientes. Pero les repito que El Salvador, aquí la seguridad pública y la defensa nacional, ambas cosas, deben descansar en la sociedad. Deben hacer una estructura territorial que controle el territorio, valga la redundancia, y que no sea cara. Porque si no, no sé de qué vamos a comer. Lo vamos a gastar todo en policía y Fuerza Armada y no habrá dinero para invertir ni en educación, ni en salud, ni en otras ramas tan importantes de la vida nacional. El famoso dilema cañones o mantequilla. Exacto. Doctor Garay Pineda, su conclusión final, por favor. Primero, cualquier política pública en materia de seguridad debe partir por el absoluto respeto al principio de legalidad y la Constitución. Actualmente, la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad está en el limbo de la inconstitucionalidad. Porque si usted revisa la historia, desde que empieza el plan Grano de Oro con el licenciado Cristiani y todos los planes que hizo el doctor Calderón con el plan Cuscatlán, el presidente Flores con el plan Mano Dura, saca Superplano Dura, todas esas participaciones de la Fuerza Armada respetaban la Constitución. ¿Por qué? Porque tenían una temporalidad y eran decretos excepcionales, así como dice el artículo 168, numeral 12 de la Constitución. Pero a partir de la llegada del presidente Funes,
a partir del Plan San Carlos desde el 2010, el Plan Zumpul, el Plan Barrios, el Plan Escuela Segura. Todos esos planes se fueron prorrogando mediante decretos ejecutivos la participación de la Fuerza Armada y desapareció la excepcionalidad. Entonces significa que si partimos de que es necesario el apoyo de la Fuerza Armada porque se han agotado los medios y no nos queda otra más alternativa, tenemos que modificar el procedimiento y tenemos que identificar la temporalidad y tenemos que dar el principio de responsabilidad funcional, que el presidente de la República que lo considera establece la temporalidad y que le dé el informe al órgano legislativo. La temporalidad que establecí no fue suficiente, entonces sí es necesaria, pero tenemos que modificar el procedimiento respetando el marco constitucional. Muy bien, vamos a la última pausa, ya volvemos. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, espacio creado para promover el buen uso de la lengua española. Conversaremos hoy sobre las palabras icono e ícono. Las dos son válidas, sin tilde o con ella. Ambas se refieren a una representación pictórica religiosa propia de las iglesias cristianas orientales y, en general, es un signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto presentado. Utilizado en informática se refiere a una representación gráfica esquemática utilizada para representar funciones o programas. Se usa más la esdrújula ícono. El significado de ícono hoy se está extendiendo con el sentido de persona que se ha convertido en un símbolo o representante de algo. Por ejemplo, Monseñor Romero es un ícono de la paz y la justicia social. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Muy bien, hemos llegado casi al final del programa. Creo que hemos recibido muy buenos aportes de aquí de nuestros panelistas. Espero que este programa sea visto por una gran cantidad de salvadoreños para que podamos aprender de las deficiencias que tenemos y de la gran importancia que tiene la participación de la Fuerza Armada junto con la PNC en el combate de la delincuencia en nuestro país. Es indispensable que el gobierno de El Salvador tome en serio este tema, que diseñe un plan nacional de seguridad interior que actualmente no existe, de largo alcance, con suficientes recursos, bien diseñado, multidisciplinario, con la participación de la mayor cantidad de sectores que tengan la voluntad y el conocimiento para poder contribuir a que esta situación de delincuencia que padecemos los salvadoreños se resuelva en el menor tiempo posible. No podemos los salvadoreños seguir muriendo a diario en grandes cantidades y no podemos seguir siendo uno de los países más violentos del mundo, con los mayores índices de delincuencia que realmente nos colocan en una posición inadecuada como país. Tenemos que trabajar todos juntos para que esta campaña y esta cruzada nacional tenga éxito en el futuro. Voy a darles un pequeño espacio a los tres para que se despidan de la audiencia. General Almirante Calderón. Pues nuevamente agradecerle la oportunidad por haber compartido las ideas que tenemos acerca de lo que es la participación de la Fuerza Armada. Espero, como usted menciona, que los aportes que hayamos manifestado sean un foco de ideas nuevas para poder lograr una participación efectiva, como lo es hasta ahora, del apoyo que la Fuerza Armada a la PNC. Como le digo, como le dije hace unos minutos, la parte de la integralidad probablemente es la que nos está fallando. No basta solo enfrentar a la delincuencia de una manera frontal como se está haciendo, sino porque sucede lo que Rodolfo nos explicaba: enfrentamos en un lugar y se van para otro. Entonces vamos a tener que hacerlo de una manera integral
participando todas las fuerzas vivas del país. Muy bien, gracias. Doctor Garay Pineda, Sí. su despedida. Sí, quisiera terminar con una reflexión y una conclusión, y es con relación a la Fuerza Armada. Muy bien. La Fuerza Armada cumplió su rol constitucional en la guerra, defendiendo al pueblo salvadoreño y haciéndole ver que la única forma de acceso al poder político era por la vía democrática. La Fuerza Armada cumplió su rol constitucional en la paz, porque después de los acuerdos de paz se sometió a la voluntad del pueblo salvadoreño, y en los próximos 10 años la Fuerza Armada ganó una legitimidad en su desempeño institucional, en su separación del hacer político y en el cumplimiento de su misión constitucional. Muchas gracias. Actualmente es la clase política la que está pretendiendo desnaturalizar la misión constitucional de la Fuerza Armada. Apoyemos la fortaleza que la institución tiene, pero no desnaturalicemos su misión constitucional. Muchas gracias. La verdad es que la Fuerza Armada, a nosotros que somos militares y que participamos en el conflicto, nos sentimos orgullosos de haber participado en ese desafortunado enfrentamiento entre compatriotas, pero también nos sentimos orgullosos de haber cumplido la misión, que era evitar que un gobierno totalitario se instaurara por la vía armada en nuestro país. Ojalá que los futuros gobiernos entiendan esta situación y que logremos una mayor concordia entre los políticos para que los intereses nacionales prevalezcan sobre cualquier otro interés partidario, sectorial, ideológico o político. Así que muchas gracias por sus palabras, las recibo con mucho orgullo y realmente creo yo que ese debería ser el pensamiento de la generalidad de los salvadoreños con relación a la Fuerza Armada. General Calderón, su despedida. General Romero. No se preocupe. General Romero. Bueno, muy agradecidos con habernos permitido compartir con tan buenos profesionales el día de hoy. Esperamos, como es nuestro objetivo, haber contribuido a crear educación y cultura de defensa en la sociedad, que ese es el objetivo, creo yo, concreto después de todo de esta universidad, dado que si el pueblo y el gobierno no tienen cultura de seguridad, será un poco difícil echar a caminar todas las políticas públicas necesarias, dado que no tendrán ese sentimiento de causa justa que debe existir cuando hay conflictos tan difíciles de emprender y que llevan al desgaste necesariamente. Así que yo espero que hayamos dado un poco de aporte a la cultura y educación de seguridad para beneficio de los salvadoreños. Por supuesto, muchas gracias. Amables televidentes, agradecemos su sintonía esta noche y les invitamos el próximo domingo a ver otro capítulo más del programa Agenda País, impulsado por la Universidad Tecnológica de El Salvador y el Senado Consultivo de la misma. Buenas noches.